Voz, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Buenas noches, El Salvador. Un placer dar la bienvenida a todos ustedes esta noche para disfrutar su entrevista 8 en punto. Caballeros, damas, esta noche a pocas horas la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emite una nueva resolución que sin lugar a dudas viene a meter un cisma político al interior de la Asamblea Legislativa. Y es que dos plenarias antes de terminar la pasada Asamblea Legislativa, la composición política, ustedes recordarán que la diputada Sandra Salgado se abstuvo de dar su voto en la aprobación de 900 millones de dólares en empréstitos. Esta fue sustituida en una nueva votación cuando aparentemente, según se incoó, se presentó la demanda. Esta tuvo que haber regresado, según el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, nuevamente a la comisión. Y dentro de 6 meses nuevamente se vuelve con iniciativa de ley a solicitar una vez la evaluación. Pero adicionalmente hay otro argumento que se ha esbozado y es que fue sustituida aparentemente por un diputado suplente que no era el que correspondía. Esta noche la Sala de lo Constitucional suspende el uso de los 900 millones de dólares, algo que sin lugar a dudas viene a mover impresionantemente la aritmética legislativa al interior de este órgano del Estado. Vamos a hablar, para cambiar un poco, de lo mismo, de los asesores al interior de la Asamblea Legislativa. Esta es nuestra propuesta de esta noche. Con gusto para abordarla, le damos la bienvenida al doctor Héctor Hernández Turcios. Doctor, un placer tenerlo acá. Muy buenas noches a mis compañeros, grandes abogados, de que también me debo defender de lo que dicen. Por favor, también, señores, esta noche con gusto le damos la bienvenida al doctor Nelson García. Doctor, un placer tenerlo en su casa nuevamente. Muchas gracias. También. Un privilegio, Sergio. Gracias, el privilegio es mío tener a ustedes tres, a estos tres señorones esta noche conmigo. También con gusto le damos la bienvenida al doctor Omar Pastor. Doctor, un placer. Encantado permiso, y un placer de estar contigo nuevamente. Gracias, el gusto es mío. Saludamos a Banco Agrícola, como todas las noches, porque hace posible el primer segmento de esta su entrevista, 8 en punto. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Educación, salud y seguridad eran los rubros en los que se invertiría parte de estos 900 millones de dólares que la Asamblea autorizó al gobierno. Los reclamos más fuertes para los magistrados de la sala llegan del FMLN. Es un interés de que haya un caos social. Toma la atribución de prohibir al ministro de Hacienda de colocar. Que no acepta que ordenen al Ministerio de Hacienda parar la colocación de los bonos. Allí ya hay una intromisión en facultades que no le corresponden. Mientras el FMLN acusa a la sala de querer asfixiar económicamente al gobierno, en Arena parece que celebran la decisión. Habría que ver si ahora tienen ganas de negociar con Arena. Que a través de la sala quieren obligar al Ejecutivo a hacer cogobierno.
No tengo nada que ver con la sala de lo constitucional, mucho menos de mi partido. El PCN dio los votos para aprobar esta deuda. Ahora pide a la sala mesura en su resolución final, partiendo que el Ejecutivo tiene serios problemas económicos. Que al final es una realidad cruda, que debemos de entenderla. Pediría que analicen con pinzas, digamos, tal situación, y que piensen primero en el país. Uno de los alegatos de los demandantes para pedir la declaratoria de inconstitucionalidad es que en la aprobación participó un diputado suplente que no correspondía a su propietario. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Y bueno, estas son parte de las reacciones de la resolución en comento. Y es que ciertamente desde ya se escuchan, señores, algún tipo de comentarios. Uno de ellos al margen, y ya le voy a compartir fragmentos más importantes de esta resolución. Y esto en lo medular prohíbe al ministro de Hacienda y al presidente del Banco Central de Reserva realizar toda operación que guarde relación directa o indirectamente con la emisión y colocación de títulos valores de crédito por el monto de 900 millones de dólares, lo que incluye la cancelación de los costos que demande la operación autorizada y la fijación de fechas, montos que correspondan a los títulos. Ya mi productora Georgina García nos va a facilitar extractos muy importantes de esta resolución y aquí lo tenemos. Permítame compartir con ustedes, por favor. Y dice: admítase la demanda formulada por el ciudadano René Alfonso Aguilar, mediante la cual solicita que se declare la inconstitucionalidad de precisamente de esta ley del reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Autoriza al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que emita títulos valores de crédito hasta por la cantidad de 900 millones de dólares. Prácticamente lo que nos está esbozando este numeral, que es precisamente lo que se realizó en su momento. En el 2, suspéndese la vigencia del decreto legislativo número X que está ahí consignado mientras dure la tramitación de este proceso de inconstitucionalidad. En consecuencia, prohíbasele al ministro de Hacienda y al presidente del Banco Central de Reserva lo que ya había anteriormente adelantado, lo que incluye la cancelación de los costos que demande la operación en comento. Señores, arranco. No solamente vamos a esbozar las razones que el demandante interpuso. Una de ellas, como ya habíamos dicho anteriormente, era precisamente que para comprometer este tipo de empréstitos se necesitaba que precisamente estuviera la diputada Sandra Salgado y que posteriormente esta fue sustituida en una segunda intentona inmediatamente cuando esta no prosperó y tuvo que haber sido nuevamente enviada a la comisión para su análisis respectivo. Quiero que lo analicemos jurídicamente, pero también paralelamente los efectos que traerá. ¿Por qué? Porque ciertamente el partido de gobierno va a necesitar más empréstitos, plata, para gasto corriente, va a necesitar el presupuesto general de la nación. Y si estos señores en algún momento no va a dar paso a algún tipo de negociación, donde muy probablemente se le va a dar vuelta al protocolo de entendimiento de la presidencia de la Asamblea Legislativa para negociar también funcionarios de segundo grado, entre otros puestos de junta directiva, no sé cómo le podríamos llamar. Arranco con usted. Bueno, me agarra de sorpresa esta resolución. Eso me obligaría a mí a ser muy parco en un enfoque. Sin embargo, creo que hay que decir algo muy claro. Este país no es un laboratorio jurídico. Y como dice Couture, el día que te encuentres en una disyuntiva entre el derecho y la justicia, decídete por la justicia. Muy inconstitucional podría ser, pero la base de esto tiene los intereses nacionales. ¿Qué significa eso? Que esos 900 millones tienen una justificación en materia de seguridad, que me gustaría hablar las grandes fallas que tenemos en otra oportunidad, por supuesto. Va para salud, es decir, si alguien alegara la inconstitucionalidad porque esos dineros van a ser invertidos en asesores, en viajes, en despilfarros, en carros, yo estaría de acuerdo en que la inmediatez de evitar eso que está empobreciendo al país, que es la falta de austeridad, tuviera una respuesta de esta naturaleza. Por lo tanto,
no puede estar de acuerdo que por un tecnicismo, a lo mejor valedero, que habría que analizar, porque dicho sea de paso, aquí los diputados supuestamente deben de ser sustituidos en su ausencia por alguien directamente, pero no sucede así. Ahí está el historial en la Asamblea Legislativa de eso, ¿verdad? Llega de suplente el que está a la mano. Es evidente que este acuerdo se logró bajo lo que en este país ya es un vicio, la maquinación. Es decir, saquemos a la señora que se está absteniendo y nos está entrampando y vemos a quién ponemos. Es lo tradicional, y hoy lo tradicional viene, sí, ahora que es inconstitucional, vamos a negociar. ¿Y qué vamos a negociar? ¿Los intereses del país o los intereses de un partido que necesita estar en una junta directiva o estar ganando en la negociación? Esto es muy importante, porque a mí no me da mucha satisfacción que todo esto que está planificado en inversión se venga abajo para que caigamos en lo que ha viciado el país, que esas son esas negociaciones interlegislativas. Perfecto. Doctor, ya vamos a hablar más adelante acerca del endeudamiento, porque es algo muy importante que obviamente nosotros valoremos desde la perspectiva del partido Arena, porque obviamente yo tengo que ser honrado, yo tengo que sacar lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo, y lo voy a hacer más adelante. Voy con usted, con su reacción bajo esta resolución. Bueno, en todo de acuerdo con lo que dice el doctor Nelson García Córdoba. Lo único que habría que ver por qué Sandra Salgado sale de la Asamblea, porque ahí hubo lo que Nelson le llama una manipulación, que no sé si es del partido Gana o es de Sandra Salgado de por sí, en la enemistad que ya se había creado por lo que le pasaba al hermano, a Will Salgado, y por lo que le pasaba a ella también, ¿verdad? Porque ya la habían ya la habían rechazado para que fuera candidata. Entonces, ante ese problema, ella o él o el partido podían hacer esa movida. Ahora, no sé si usted está de acuerdo conmigo, porque el doctor decía, mire, lo que pasa es que en la práctica el que vaya pasando, mire, el diputado suplente, pero hay una teoría de la representación. Usted va a votar por el diputado y el diputado suplente que le pusieron. O sea, eso es importante tenerlo bien claro. Pero también yo me recuerdo que estaba claro de que Sandra Salgado no votó, y era el punto clave para... era el voto clave. Entonces ella no vota, ¿verdad? Entonces, al no votar, y en vez de que se le obligara a votar o se le amenazara para que votara, entonces ella se retira y no vuelve, y no se sabe ni por qué, no regresa. Entonces introducen un tipo amancebado y mancebo, y va a votar por los préstamos. Entonces, ante esa situación manipuladora y conflictiva, nosotros debemos de decir, bueno, ¿por qué ella no quiso votar? Indudablemente por las venganzas comunes y normales de este país, ¿verdad? Pero el préstamo en sí, que eso quiero ratificar, si es necesario ese préstamo para bien del país, para las instituciones, principalmente salud, educación, la Policía Nacional Civil, es un préstamo que debe salir. Y debe salir porque el país está en una situación en que no se puede dar el lujo de pararse, ni siquiera de tener tropiezos para ese tipo de rubro. Ahora, si es para viajes, para gastos, porque uno debe tener claro esto, ya la Asamblea Legislativa en estas circunstancias, algunos la consideran una madriguera de lobos, ¿me entiende? En una consideración tan baja, para que así la mencionen, que es una madriguera, uno debe tener cuidado, y los diputados deben aclarar nuevamente para qué querían ese préstamo, detalle por detalle, para ir limpiando la necesidad del préstamo y para qué se iba a usar. Y que además tenga control, porque yo, por ejemplo, alguna vez oía al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, que les decía a los diputados, no me vayan a estar pidiendo dinero para gastos ordinarios, pero a la hora de las horas le pedían dinero para gastos ordinarios. Entonces, este es un momento crítico, indudablemente, para el gobierno, pero también al mismo tiempo es un momento
para ir depurando y para decir esto lo necesitábamos para esto, y no desgracia en la vida institucional del país. Perfecto, ya vamos a hablar, como yo me refería, hacia ese rumbo vamos, hacia el tema del despilfarro de plata, ya vamos a hablar acerca de eso y lo vamos por supuesto a abordar, porque el otro tema que deviene ya en minutos es el tema de los asesores, ya vamos a hablar. Doctor, siempre en el mismo tema, por favor. Mira, primero debemos aclarar que la Constitución de la República sí regula esta situación perfectamente. Y me voy a permitir leer el artículo respectivo para efectos de que no quede duda. El artículo 148 de la Constitución nos indica: corresponde a la Asamblea Legislativa facultar al órgano ejecutivo para que contrate empréstitos voluntarios dentro o fuera de la República cuando una grave e urgente necesidad lo demande, y para que garantice obligaciones contraídas por entidades estatales o municipales de interés público. Sigamos. Los compromisos contraídos de conformidad con esta disposición deberán ser sometidos al conocimiento del órgano legislativo, el cual no podrá aprobarlos con menos de 2/3 de los diputados. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. No hay problema. Aquí viene lo interesante. El decreto legislativo en que se autorice la emisión o contratación de un empréstito deberá expresar claramente el fin que se destinarán los fondos de este y en general todas las condiciones esenciales de la operación. Aquí lo que debiéramos estudiar o debieran estudiar los diputados y la sala es las condiciones y para qué concreta y realmente están emitiendo este préstamo, porque no es para comprar seguridad de PPIs que no saben manejar pistolas porque son hembritas, ni es tampoco, mucho menos para asesores. Yo creo que esto se refiere a cuestiones delicadas de la necesidad del pueblo salvadoreño. Entonces estaríamos de acuerdo si así fuera. Ahora bien, el que interpuso el recurso, que no me interesa el nombre, creo que el hecho de que sea suplente de un diputado no indica que es propiedad del propietario, el suplente. Entonces, porque votó uno que no era el suplente de la señora Salgado, no vamos a decir que esto es inconstitucional. Veamos el artículo 131. Corresponde a la Asamblea Legislativa. 4. Llamar a los diputados suplentes, no dice al suplente de, es cualquier suplente. Y allá más atrás, en el 128, los diputados en ejercicio, quiere decir que hay suplentes. Y el suplente lo está regulando en el numeral 4 del 131. Si eso es así como en efecto es, lo es. Vamos por partes. Primero, la contratación, el préstamo, mejor dicho, debe de estar señalado para qué. No para comprar regalitos para entre ellos mismos los diputados, para hacer viajecitos, etcétera. No, no, no. Debe ser para suplir necesidades del pueblo salvadoreño y debe estar regulado en una forma cierta, efectiva y concreta en el contrato. 1. 2. El suplente no es propiedad del diputado propietario. El suplente es cualquier suplente de la Asamblea. En consecuencia, se puede llamar a cualquiera de los suplentes. Que haya habido compadre hablado, que lo prueben. Y aunque haya habido compadre hablado, ¿por qué no lo denunciaron en ese momento los otros diputados que se oponían? No que hasta ahora vienen para desequilibrar al gobierno central, hacen esta cuestión que, es decir, sea de izquierda o de derecha quien lo haga, cuando las cosas son un despropósito, debe denunciarse. Y yo en este momento estoy diciendo, el gobierno habría que ver el contrato para ver para qué, primero. Segundo, si es para suplir necesidades del pueblo, perfectamente está votado en la Asamblea el contrato. Sí. Ahora, es importante decirlo, es una medida cautelar.
Se está haciendo un estudio correspondiente y todavía no es una postura finalista. Vamos a ir a una pausa comercial y por supuesto que vamos a ir poco a poco profundizando sobre estos temas ya planteados al principio de su entrevista. 8 en punto. Pausa. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Señores, uno de los argumentos que yo había manifestado anteriormente, que viene como aparejada consecuencia, es que en alguna medida esta composición aritméticamente de la Asamblea Legislativa no era la de la anterior, donde el Partido Arena hoy tiene 35 votos, y definitivamente las dos fuerzas antagónicas al interior de este órgano del Estado hoy se van a tener que sentar a negociar, con o sin los partidos pequeños. Lo interesante sería, para efectos de gobernabilidad, que sería con los pequeños, pero los pequeños ya no son necesarios. El tema de todo esto, y que a mí particularmente me llama la atención, y yo se lo había dicho a usted en su intervención, y lo hago extensivo para ustedes, es que yo tengo que señalar lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo. El Partido Arena señaló, cuando se dio la aprobación de estos empréstitos, que era irresponsable porque se estaba llevando al 70% del Producto Interno Bruto en términos de deuda, ¿cierto? Cierto. Si ahora se aprueban, el Partido Arena, ¿cómo quedaría? Entonces, cuando ellos iban en la negociación, el endeudamiento sí está bien. Arranco con usted, por favor. No, yo ratifico el planteamiento que tú acabas de hacer, Sergio, por una razón. Es que entonces aquí no estamos frente a los intereses nacionales, los intereses públicos. Estamos en los intereses mezquinos, que son los que han venido llevando la historia de este país a la situación en que se encuentra. Porque si este país estuviera rebosando de seguridad, de productividad, de relaciones internacionales apropiadas, lógicamente no estaríamos en la necesidad de estar prestando para vivir. Lógicamente, yo quiero también ratificar lo que acaba de decir el doctor Omar Pastor. Ya, yo lo dije también, pero es necesario ver si contiene un rubro dudoso, entonces habría que analizar un ajuste en ese presupuesto. Pero venir a jugar con el destino, ni siquiera el destino, porque está muy lejos, pero con el presente del país, el día al día, esto yo no permitiría al menos meterlo como un laboratorio académico que porque estuvo un problemita, etcétera. No. Yo critico que se esté jugando con una bomba de tiempo. Doctor Turcio, vamos rápido para finalizar ese tema, por favor. Bueno, yo creo de que realmente en lo que estamos de acuerdo es que las cosas se deben usar para lo que dicen que se van a usar. En eso debemos de tener claridad. Y aquí han sucedido cosas, también debemos de tener claro que las cosas se desvían para otras situaciones. Y eso no debe suceder, a lo menos ya no más. Porque aquí en El Salvador, y se lo digo al pueblo salvadoreño, nada, pero nada, absolutamente nada sale bien. Y lo que aparentemente va a salir bien no nos parece bien, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del Citrán. El Citrán, ahí andan que los carros van muy lentos, que los transportistas, toda maleantada de transportistas, no les gusta el Citrán, pero debemos entender que el Citrán es para los que andan a pie, no es para los que andan en carro. Si cuando nosotros éramos jóvenes decía la calle es del peatón, hoy la calle es de los que tienen carro. Entonces el Citrán sirve para las personas de a pie. Bueno, y entonces vienen y nos dicen, bueno, tantos millones y todavía falta esto y todavía falta esto y lo otro. El puerto de la Unión se entrega 128 millones con firmas especializadas japonesas y los salvadoreños lo llevan a 200 millones de dólares. El Chaparral,
lo dictaminan para contratos de tantos millones y aparece con más millones, y así las carreteras, los hospitales. Ya debemos de tener esa seriedad. O somos malditos o nos estamos echando una maldición de que usamos el dinero del pueblo, lo que se paga en IVA y principalmente donde la gente pobre tiene que pagar y se usa para lo indebido. Usemos el dinero ese, no lo detengamos, pero que quede claro para qué se va a usar y no sirva para negociaciones de otro tipo. Ok, doctor Omar Pastor, siempre en la línea del doctor Hernández Turcio. Y es que ustedes recordarán que a los diputados en la pasada Asamblea Legislativa se les acabó el dinero y hicieron un préstamo para viajes del Banco del BID. Ustedes recordarán las donaciones del señor Sigfrido Reyes porque sobró dinero a una ONG, $3 millones. Ustedes recordarán que para la cereza del pastel de la última Asamblea Legislativa adelantaron el bono para llevárselo por último porque no les tocaba, era en el mes de junio, pero como salían antes. Ustedes recordarán, porque han dicho de pronto por ahí, los diferentes viajes que han estado realizando todos los partidos políticos, ¿verdad?, de comisiones que no les corresponde, como los refugiados norcoreanos del otro lado. Y que no aprenden nada, correcto. Y adicionalmente, bueno, se menciona sobresueldos al interior de la Asamblea Legislativa, se menciona el fondo circulante de la presidencia, que es equiparable a la partida secreta. Dicen, no me vayan a demandar, por favor, voy con usted. Mira, el punto central es no solo el hecho de regular o determinar en forma categórica en el contrato, haciendo un poco de historia, porque basta con ir al pasado para analizar que hay contratos que están bien correctos, sin embargo no se cumplen. Bueno, ¿qué pasó con la carretera esta de Monseñor Romero? ¿Qué pasó con el hospital de maternidad? ¿Qué pasó con el abono? ¿Qué pasó? Bueno, tantas cosas que se pregunta uno, ¿qué pasó con ese dinero? Y habían contratos, ¿estamos? Entonces, cuando uno se asoma a realidades de esta naturaleza, lo primero que le podemos exigir a la Asamblea en este momento, y mis saludos a la nueva presidenta, y ojalá no siga los pasos de su antecesor, es decirle: Rebeca, haz las cosas correctamente, porque de lo contrario... Doña Lorena Peña. Sí. Okay. ¿Qué dijo Rebeca? Y le conocen los dos. Así se tratan, qué bien, perfecto. Es una buena persona. Entonces, si las cosas se hicieran bien, no solo en el contrato, sino en su aplicación, es indiscutible que estaríamos en otro país. No estaríamos con las necesidades de estar planteando seguridad, de estar planteando que falta educación, es decir, el artículo 1 de la Constitución. No hablemos más, y si quieren más, con el mínimo vital de un Alberto Maferrer. Correcto. Entonces, cuando estas desgracias se dan en el país, a uno no le queda otra cosa más que decirles: cambien de rumbo, caminen bien, sean ciudadanos, quieran al país, a este pobre pueblo que se está desangrando en primer lugar, en segundo lugar que tiene hambre, y en tercer lugar que no hay educación y que los hospitales no tienen medicinas. Perfecto, vamos a una pausa y para cambiar un poquito en el otro bloque vamos a seguir hablando de lo mismo. Asesores al interior de la Asamblea Legislativa, ¿van a dar o no al final el listado? Pausa, volvemos. Estamos de regreso. El Salvador, mil gracias por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOVI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOVI de RL, su banco cooperativo de confianza. Y bueno, señores, en este segmento vamos a abordar los asesores de la Asamblea Legislativa, desde los que no se dieron a conocer por parte del señor Sigfrido Reyes y que se entramparon en la sala de lo contencioso administrativo, desde que el señor Sigfrido Reyes resultó que uno de sus asesores también era socio y que resultó por adjudicación directa según los rotativos, así lo han esbozado,
que dándole precisamente desarrollo y remozando la casa Dueñas. Quiero arrancar de ahí porque doña Lorena Peña sí dio a conocer los asesores y ella dijo que era obligación. Lo que a mí me llama la atención de todo esto es que aparecen ciertas figuras emblemáticas en el tiempo, como el señor Ciro Cruz Cepeda, donde nadie se hace cargo de quién es asesor. Lo más simpático del asunto es que está también el señor Elizardo González Lobo, el señor, ¿cómo se llama? Dagoberto Marroquín. Pero adicionalmente hay asesores que responden al PCN y el PCN desapareció hace rato. Pero adicionalmente lo que me llama la atención a mí de todo esto es que el señor Cifrido Reyes supuestamente, dice el señor Francisco Merino, que fue que negoció con Ciro Cruz Cepeda para ponerlo de asesor, pero él es diputado del Parlamento Centroamericano, entonces tiene salario de 2 instituciones, más carro, gasolina, según han dicho ahí. Ok, entonces la pregunta de todo esto, doctor, es, ¿no decían que precisamente no daban a conocer la lista de asesores por miedo a que supieran quiénes eran, cuánto ganaban, los extorsionaran y los mataran? ¿Cómo es que doña Lorena Peña hoy sí lo da a conocer? Yo comprendo que tú, Sergio, te hagas esa pregunta porque estás sumamente joven. Y entonces no sabes que esa historia viene de cuando yo era más joven que tú. Y es la misma modus operandi. Mira, el pueblo ahora, gracias a estos programas y otros similares, está descorriendo el velo del engaño en que se le ha mantenido siempre. El otro día uno de tus panelistas tradicionales, que es Dagoberto Gutiérrez, un hombre intelectual, pero sobre todo con clara conciencia de nación, dijo: ¿qué son los partidos políticos? Todos dijo, porque al final el FMLN uno esperaría que no tuviera los mismos esquemas, pero para que lo diga un conocedor, para mí es suficiente, es un perito político, ¿verdad? Sí. Entonces, se ha acostumbrado en este país, y la gente nunca lo ha notado porque para ellos son expertos. Ha navegado como en el surf, encima de la ola de la realidad nacional, la clase política. Ahí tú no ves necesidades, no ves inseguridades, no ves ese estrés que pasa la ciudadanía común y corriente. Ahí no ves desalojos como los que estamos viendo. ¿Por qué? Porque para eso tenemos la veta de oro del país, que es los cargos de funcionarios, el aprovechamiento de los mismos, el nepotismo, el nombramiento de las futuras mamás de los señores funcionarios, ¿verdad? En el sentido del nepotismo. Entonces, gracias a estos programas, decía al principio, ahora es más evidente y más comunicativo cualquier situación que se dé. Hoy hay un control social sobre ese comportamiento, y por eso es que estamos reclamando ahora lo de los asesores. Era una herejía que se pagaba muy caro el atreverse a hacer los planteamientos que tú acabas de hacer en el pasado. Pero y aquí que no ha habido diputados que tienen 30 años de ser diputados. En el pasado, cuando usted era joven. Y 20. Desde ahí arrancaron, por eso les he seguido la pista. Y otros que se quedaron en el camino con la misma situación, ¿verdad? El asunto es que si los quitaban ahí porque perdían, ya tenían puesto de asesor en un ministerio, no llegaban, ¿verdad? Llegan a cobrar. Pero es esa clase privilegiada, esa ciudadanía privilegiada que tiene este país, ¿verdad? De tal manera de que los nombres no importan. Yo te puedo decir cuál es el esquema. El esquema es que cada quien tiene derecho a ciertas plazas y las cuales derechos que van aumentando según vengan las negociaciones del futuro, porque hay ciertas negociaciones que contemplan que si votás aquí tenés derecho a tanto de dinero más tantas plazas. Entonces en esas plazas, ¿a quiénes voy a nombrar? Bueno, estoy nombrando demasiado correligionarios, hoy voy a nombrar a mi motorista para que me regrese el sueldo, mejor dicho, el sueldo de asesor. Y como no va a aparecer nunca que el motorista es mi asesor, entonces operativamente
porque otra gran cosa. ¿Y por qué no recurrieron a la Corte de Cuentas para saber quiénes están devengando esos emolumentos? En la auditoría tendrían que salir. Claro, y porque entonces hay una connivencia de la Corte de Cuentas, pues. ¿Por qué? ¿Cómo se han quebrado? Que digan los asesores, no, vayan a ver la planilla, si eso está auditado por la Corte de Cuentas. No se pueden pagar salarios bajo ningún concepto, ni dietas menos, si no hay un control de la Corte de Cuentas de los dineros del Estado. ¿Y quiénes eligen a la Corte de Cuentas? No, ¿quién ha ido a preguntarle? Me pregunto, y esta es una pregunta para los medios, ¿quién se ha ido a rogarle, han ido al presidente de que por qué no les da los nombres y la lista? No, hombre, vayan a la Corte de Cuentas y ahí está. Ahí se los tienen que entregar por ley. ¿Cree usted que se los entrega? El Tribunal del Instituto de Acceso a la Información Pública les ordenó y aún así no lo quisieron hacer. Pues fueron a entonces, entrampar a la sala de lo contencioso administrativo. Bueno, ese es parte de los privilegios de la clase política, mandar. La ley llega hasta los pies de ellos. Ok, pero yo le pregunto a usted, doctor. Ustedes recordarán, ya voy con ustedes, ustedes recordarán cuando el señor Rodrigo Samayoa se le procesó y se determinó después de que la esposa era la asesora de él. Este caso fue conocido por el Tribunal de Ética Gubernamental, inmediatamente, ¿se recuerdan? Es que la esposa me acompañó en el estudio número 2 de Canal 33, vino acá. Entonces, conversando con ella, la habían metido al Tribunal de Ética Gubernamental porque no era ético. La pregunta es, y con el tema de los asesores, la compra de terrenos, emolumentos del señor Cifrido Reyes, ¿por qué el Tribunal de Ética Gubernamental no inició nada? Pero con el de la señora del... ¿Y quién nombró a esos miembros? Es que aquí viene el otro, la telaraña, ¿verdad? ¿Y quién nombró a los miembros del Tribunal de Ética? Pues? La Asamblea, pues. Si es que aquí hay una tarjeta de crédito que se llama, ¿verdad? Me pusiste, te debo. Y te debo. Y por eso esto tiene relación con las nuevas elecciones que va a haber de los nuevos magistrados. Pero eso solo me recuerda cuando el señor Cifrido Rey, el señor Ciro Cruz Cepeda les decía con este dedo a los magistrados de la sala, recuérdese que nosotros los escogimos. Es correcto. Pero él hablaba en nombre de un montón de diputados, no lo de él, créanme. Okay. Porque él solo no doctor Hernández Turcio, voy con usted y también después con el doctor Omar Pastor. Adicionalmente, yo he escuchado varios argumentos de algunos diputados tratando de defenderse y decir, mire, es que un presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa tiene $21,000, un vicepresidente tiene 18,000 y yo puedo distribuirlos como yo quiera en el tema de los asesores, perfecto, no hay ningún problema. Un amigo televidente me preguntaba, ¿y por qué nadie le pregunta de los asesores del Ejecutivo? Ahorita lo estoy haciendo yo, acerca de los sobresueldos, de los asesores y todo lo que se da a ministros dinero bajo la mesa. Me pregunta un amigo que por supuesto me pide discreción, pero yo quiero ir un poquito más allá. Es que en este listado, cuando usted se gasta discrecionalmente los $21,000, el tema es que al final usted los cubre, ¿no es cierto? Y yo se los compruebo. Es que cada uno de estas personas necesita una computadora, mobiliario, aguinaldo, seguro, privado, necesita bonos y después adquiere derechos ya y quiere pasar a la vida institucional, parte de la grasita del Estado y otra vez le dan refill para que con otros 21,000 vuelva a contratar gente. Voy con usted, doctor. Mire, uno debe reconocer que el país es una tragedia. Y esta tragedia es demasiado carga para este pueblo pobre, desnutrido, que no tiene quien lo apoye. Si no, miremos lo que le pasó a la gente del Espino. Sí. ¿A dónde estaban esos famosos sindicatos? No llegaron, porque a eso solo les interesa que les aumenten sus salarios, pero ir a defender a su misma clase social no van. No fue la Iglesia Católica, ¿va? Que le acaba de pasar que el martirio de un hombre que apoyó a los pobres, pero tampoco van. Tampoco ninguna iglesia cristiana, tampoco, hay que decirlo. Pero mejor le cambiaron mejor le cambiaron el martirio por amor, que el Papa le mandó a decir que no era martirio por amor, sino martirio por odio a la fe. Eso fue claro, pero por eso quiero hablar de esta gente que está en las alturas. Aquí, por ejemplo, todo el país está dominado por el excelente tal, por el reverendísimo tal, por el emeritísimo tal, por los honorables, y el país no sirve. Ese es el punto. Bueno, y hoy vamos con los asesores, y tanto asesor, y la economía está en el suelo, no resolvemos los problemas de vivienda, no resolvemos los problemas de salud, pero quiero terminar para que ustedes miren la picardía.
una de las mujeres de Arena, la señora Milagro Salguero, doña Milagro Salguero, contó un caso Gloria Salguero. Gloria Salguero contó un caso interesante, que ella estaba en una institución del gobierno en tiempos de Arena, y entonces para Navidad dijeron, miren, han sobrado tanto dinero, distribuyámoslo. Y entonces vino ella y dijo, no, yo no acepto eso. Entonces vino un tipo y le dijo, bueno, si usted no lo acepta, lo suyo lo vamos a distribuir entre todos. Ese es el salvadoreño desgraciado, ese. Y entonces dice ella, mejor lo agarré. Dice ella que le dijo, lo agarro, sí, y se lo fue a dejar al padre Guarato. Yo lo escuché también. Entonces, esa es una situación. Y ella prohibió la partida secreta cuando era presidenta de la Asamblea Legislativa. Debemos de reconocer eso. Ahora, con una situación como la que estamos, Lorena Peña ha hecho una cosa grande en decir los nombres, pero no basta. Porque eso es igual a lo que hace el arzobispo Rosa Chávez, que dice, es que están matando a la gente y yo sospecho que es esto, pero no quiere decir quiénes son. Y sabe. Y, Lorena Peña también debe decir cuál es el paso a seguir para controlar todo este abuso de asesores, porque si estos asesores son los que asesoran las leyes del país, estamos en la calle porque no sale nada bueno. Entonces no importa que paguen otros, que les paguen igual, pero que salven al país en lo que está. Ok, doctor Omar Pastor, yo lo escuché a usted en una radio y usted dijo falta de capacidad de los diputados. Doctor, ¿podríamos poner un recurso de inconstitucionalidad de estos diputados que tienen hasta 11 asesores y un poco más? Porque ellos no responden al requisito de la Constitución de una instrucción notoria. Es correcto. Por favor, vote usted, doctor. Primero vamos a aclarar una cosa. El 246 de la Constitución te indica bien claramente: la Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglas. El interés público prevalece sobre el interés privado. Detengámonos ahí. Cuando cada diputado tiene tantos o más asesores de 10, la pregunta es, ¿eso es para el interés público o es interés privado de un partido? De los partidos. O de los partidos. No, estamos hablando de un ejemplo nada más así concreto. Es del interés privado del partido, hombre, al que representa. Entonces estamos irrespetando el 246. Ahora bien, entendidas así las cosas, es indiscutible que la institución se llama Asamblea Legislativa o Congreso. Entonces, si eso es así como en efecto lo es, ¿quién necesita los asesores? La Asamblea. Sí. Que sean 10, que sean 20. Bien pagados, pero capaces. Es que ya tienen un montón. Una cosa son los asesores de la Asamblea. Momento. Es que tienen 80 ahí porque cada diputado tiene 3 o 4. Pero esos no son de la Asamblea. Son del interés privado de cada diputado como partido político que representa. Si eso es así, es indiscutible que hay una violación al interés público y es inconstitucional. Y ese reglamento, ya va a haber alguien que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad en ese punto. Por eso yo le decía, vaya a doña Lorena Peña, que tenga cuidado, ¿verdad? Porque ella debe proponer ya, si quiere seguir cambiando el rumbo perdido que traía la Asamblea, cambiando ese reglamento porque es inconstitucional, no solo en esta cuestión, sino que aquí hay otras cosas más, pues, que no hay tiempo aquí para tratarlas, ni estamos viendo eso. Pero acabo de tocar un punto muy importante. Si la Asamblea es una institución, así es, debe de haber un equipo imparcial para la Asamblea. Que si yo como diputado necesito que alguien me asesore, voy a ese equipo y pido la asesoría. No, y en las comisiones. Pero aquí solo falta que anden en silla de manos, como decimos, ¿verdad? Necesito que me lleve es que se vuelve partidario. Entonces, el diputado de este partido le va a decir a su diputado lo que él quiere oír porque le conviene estar recibiendo su sueldito. Doctor, que sea de $400. Pero dígame usted, 11 asesores para alguien que le dicen levante o no levante la mano. Yo pondría al principal asesor
Entonces, no por eso, pero mira, o sea, un momento. Yo pondría al principal asesor de esos 11 como diputado mejor. Mire, hay un amigo televidente que me traslada estos conceptos y me parecen válidos y me permite y me pide él que obviamente omita su nombre, y así va a ser. Me dice, la junta directiva la partieron para 2 periodos, pero las dos directivas gozan de todos los privilegios, los 3 años. Esas componendas son doble gasto para el Estado. Claro. Es decir, entiéndase, para los salvadoreños. Es indefendible. Mira, cuando te pasas el telón de lo bonito, es indefendible esa estructura y esa succión. Es inconstitucional, hombre. Pero mira, es que no se queda con solo lo inconstitucional. Es ofensivo. Injusta. Y ofensivo a los intereses nacionales que se esté invirtiendo en esto, pudiendo invertir en el bien común. Perfecto. Señores, pausa. Volvemos. Estamos de regreso, inmediatamente le damos la bienvenida a Diego López, el hombre que esta noche va a rifar una camisa de la selecta Cuscatleca. ¿Es cierto, señor? Así es, Sergio. Para que vea que lo llevamos bien cuadriculado. Ayer rifamos una también, ahora también, ya mañana juega la selección nacional, el equipo de todos contra San Cristóbal y Nieves. De eso vamos a estar hablando en la mesa. Perfecto. La gran duda es cuál será la alineación de Albert Roca. No tenemos un 11 definido. Vamos a ver si sale con un 5-4-1, un 4-4-1. Dibujo táctico, ¿no? Sí, dibujo táctico. Vamos a esperar cómo pueda salir. Eso vamos a estar hablando en la mesa. Además vamos a tener contacto hasta San Cristóbal y Nieves con el periodista del gráfico Oscar Reyes para hablar un poco de lo que ha hecho la selección. Además también vamos a hablar de la entrega del pabellón que se hizo ahora a los atletas que van a representarnos en el Centroamericano de Atletismo acá en el país. Esto y más a las 9 de la noche en Olimpia 33, Todo Deporte. Bueno, ¿puedo participar yo en la rifa de esa camiseta o no, señor? Usted ya tiene, señor. Qué feo su modo, se fija, por eso no hay cariño, se fija que usted es del Madrid. Mire, cuénteme una cosita. Dígame. ¿Y qué podríamos esperar? Porque aquí ya no se sabe, ¿verdad? Es como la Asamblea Legislativa. Podríamos esperar un triunfo pírrico de la selección nacional frente a San Cristóbal y Nieves. Fíjate que yo creo que el ánimo, de hecho, también vamos a tener un sondeo que fue a hacer Amy Mejía ahora a las calles de San Salvador. Y la gente está positiva, la gente piensa que mañana ganamos. San Cristóbal y Nieves no es una selección que nos pueda, creo yo, nos pueden poner problemas porque está muy lejos del ranking FIFA. Además, nunca ha participado ni siquiera en una Copa Oro. Esto y más vamos a estarlo hablando a las 9 de la noche, así que pendientes, Sergio. Se viene la Copa de Oro, se viene también la Copa América. Señor, mañana, un gusto. Gracias. Saludos a ustedes, invitados. Y nosotros nos despedimos inmediatamente. Un placer, doctor. Gracias. Doctor, ya no tenemos tiempo y el tiempo en televisión es más caro que los asesores en la Asamblea Legislativa. Un placer, cuídense mucho. Lo vamos a invitar más seguido para que hablemos. Soy Sergio Méndez, hoy miércoles 10 de junio del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana, que descanse y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.